Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía, no me queda nada. Del dolor que yo viví, todo lo que ya sufrí, por todo lo que yo te di, ya no me queda nada. 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 Yo te soy sincero, si es que mañana muero, no le tengo miedo, pues soy mujer y llevo el dolor adentro, soy mujer de vida, de sangre, y en tu lado de tierra alimentada con amor, sin duda, si es que mañana muero, de aquí yo no me muevo, yo no le tengo miedo, no le tengo miedo, no. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que perseguía, no me queda nada. Del dolor que yo miré y todo lo que ya soñé, por todo lo que te esperé ya no. Yo te soy sincero, no le tengo miedo a la muerte. Si es que me quiere, aquí la espero de frente, sonriente el dolor. Lo llevo dentro, el dolor lo tengo presente. Soy mujer de sangre, luna de tierra, sal y luna, sin pena, sin duda. Oh, el dolor lo llevo dentro. El dolor lo llevo dentro, el dolor lo llevo dentro y no le tengo miedo, y no le tengo miedo, yo no le tengo miedo, a la muerte no le tengo miedo, y el dolor lo llevo dentro, y el dolor lo llevo dentro, y el dolor lo llevo dentro, lo llevo dentro. Los que tengan la fe también, porque en este momento puedan estar pendientes. Muchas gracias por la atención de todos y que tengan un buen día. Me avisas. Mari, buenos días. No sé si me están escuchando, pero vamos a empezar en algunos minutitos. ¿Ya? Buenos días nuevamente, no sé si me están escuchando. Estamos aquí resolviendo algunos problemas técnicos, pero en unos minutos vamos comenzando. Yo
yo diría que en 2 minutos más. Muchas gracias por la asistencia, por por conectarse. Y voy a repetir que vamos a empezar en unos minutos. Tulen, listain tayin piuke, listain tain kalul, listain tain angel, listain tain longko tayin puyu kafe jasamun, kumene wen, kaming la melu afen, vengan chino tegat val, vengan chine wen tulal tayin piuke rume manin kulei, como si fuera un sol naciente. Mari pu weni, Mari compuche, Ficualmapu troquinche tainchin, ¿no? Poyen que chalín yoguaymo por la mien. Bienvenidos, bienvenidas a todos, buenos días. Bueno, en principio agradecer a cada uno de ustedes que se hayan conectado en esta conferencia de prensa virtual que estamos haciendo en momentos distintos, ¿no? Estamos en nuestra 6ª versión del Festival Internacional de Cine y las Artes de los Pueblos Indígenas. Estamos acá con algunos de los invitadas que van a ser parte de esta 6ª versión que de manera especial va online en cada uno de los espacios, ¿no? El lema de este año para Ficualmapu es la autorrepresentación, entendida como este proceso, esta soberanía que tenemos los pueblos indígenas de la búsqueda de la autorrepresentación, de poder definir cómo queremos ser vistos y cómo queremos que nos vean, ¿no? Como también queremos que lo que se diga y lo que se hable y lo que se muestre por parte de lo que son hoy día los pueblos indígenas. Estamos como Ficualmapu, estaremos del 25 al 29 de enero a través de ficualmapu.cl. Van a tener que conectarse vía la cuenta de FESHOME para poder acceder a cerca de específicamente 51 películas que este año hemos seleccionado para ustedes durante toda la semana. Tenemos varias actividades que vamos a compartir con ustedes hoy día por la noche a las 22 horas. Vamos a inaugurar con una película invitada del pueblo Inuit, One Day in the Life on the Nukpiukatuk, dirigida por el cineasta destacado Zacarías Kunuk, canadiense. Él es un hito en el quehacer cinematográfico a nivel internacional, quien de alguna forma abrió estos caminos hacia el cine
Y así que es un gran honor para nosotros poder presentar esta película que está situada en el norte de lo que hoy día es Canadá. Es una película que es una ficción con la participación incluso de parte de su familia, su hijo específicamente, y parte también de la comunidad, que son los actores que están siendo parte de esta narrativa hermosa que es del 2019. Vamos a estar acompañada también por la música del artista de Ayacucho, de Perú, Renata Flores, y su canto en quechua, el hip hop. Esta joven nos va a acompañar también esta noche, la llamada reina del rap en quechua. Del rap, no dije rap, la reina del rap en quechua. Por acá me soplan. Bueno, contarles que durante la semana vamos a estar con algunos foros, con 2 específicamente, el martes y el jueves, y bueno, y con una selección que quiero de alguna forma dar paso a los invitados que están conmigo. No sé si los podemos ir viendo para ir presentándolo. Ya. Ahí está. Entonces, para no sentirme tan sola aquí, entonces voy a ir con Luna, que tengo a mi izquierda o a mi derecha, a Luna, para que se aproveche de presentar. Luna, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Muy buenos días, Padiush, desde Guelatao de Juárez, Oaxaca, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, al sur de México. Pues me da mucho gusto saludarlos a todos los medios que puedan estar conectándose en este momento. Mi nombre es Luna Marán, soy cineasta zapoteca. Tengo el gusto de poder participar en el festival con un documental titulado Tío Jim. Esta película es un ejercicio de autorrepresentación que hemos hecho con mi familia, una película de cine comunitario en donde a partir pues, de la cercanía y pues, la confrontación entre los miembros de una familia, pues reconocemos los errores del pasado para afrontar también con esperanza el futuro. Es un retrato también del filósofo y antropólogo, pensador zapoteco Jaime Martínez Luna, quien es mi padre. Y pues bueno, es una película que hemos hecho con mucho gusto, con mucho corazón también, compartiendo una pregunta que es ¿cuántas formas hay de decir te quiero? Así que invitamos a toda la audiencia, a todos los que nos puedan estar escuchando, a poder estar atentos a la programación, a los horarios, a todo, digamos, a la larga lista de grandes películas que están participando en esta edición del FIC Gualmapu. Guelatao, desde la tierra de Benito Juárez, pues un abrazo enorme a todos ustedes. Y también decirles que el día de mañana estaremos en un panel denominado Voces de Mujeres Indígenas, Cine y Autorrepresentación, y que bueno, para poder compartir desde nuestra experiencia de cineastas, de mujeres y desde nuestras culturas, pues poder compartir el ejercicio que ha implicado la autorrepresentación y sobre todo invitar a quienes estén viendo por medio del internet, a invitarlos a también hacer sus propias películas, a poder contar sus propias historias. Creemos que es sumamente importante que la diversidad de historias pues sea relevante cada vez más, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luna. Está también Milady. Aquí. Aquí estoy. Milady, ¿cómo estás? Bien, nos dejo manos de muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues yo estoy aquí un poco en nombre del equipo jurado, ¿sí? De las hermanas y hermanos que tuvimos como ese privilegio de ver las películas
seleccionadas dentro del FICUAL Mapu. Entonces estoy como en representación también de la artista plástica, del artista Marcela Buitraqueo, de Eliana Champutiz, una hermana realizadora del pueblo Pasto de Ecuador, también en nombre del hermano Jorge Calbucura, del pueblo mapuche, que está residiendo en Suecia, y de Esteban Cruz, del pueblo Aymara, de ahí de Chile. Entonces, hago parte de este equipo, y yo soy realizadora en Vera, de Colombia, y ahorita les saludo desde el sur del país donde resido actualmente. Entonces, creo que así de breve. Un gusto. Gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, mi lady. Y un amigo, Alberto Flores, un realizador. Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Saludo especial de Alberto Flores Silca. Yo soy realizador cinematográfico que radica, vive y produce en Juliaca, Puno, que está al sur del país, cerca del lago Titicaca, en Perú. Y bueno, para mí es un placer estar aquí y ser parte también de los invitados para poder inaugurar este hermoso festival, y así que estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres que esta mañana nos acompañan. Contarles, a ver, ¿qué más contarle antes de pasar el micrófono a quienes nos están acompañando, a los amigos de la prensa, a los colectivos de comunicación que veo ahí que están acompañándonos? Agradecerles en primer lugar, ¿no? Contarles que, bueno, vamos a tener una nutrida agenda. Vamos a poder ver todas las películas que han sido seleccionadas, 51 películas, van a ser en la plataforma web previa inscripción de Fest Home. Son gratuitas, liberadas para todo público. El 80% de ellas está liberada a nivel mundial, a nivel internacional, lo que nos tiene muy contentos porque da cuenta, por una parte, de las motivaciones, ¿no? Por parte de las productoras, de los realizadores, las directores que han no solamente postulado sus películas, sino que en este contexto particular han decidido que las películas puedan verse en cualquier parte del mundo, donde ustedes estén. Hay algunas películas que también están en versión en inglés, así que yo creo que se abre un nuevo territorio para nosotros, este espacio virtual que nos permite mantener la conexión con el público, con la audiencia. También hemos generado algunas alternativas para aquellas comunidades, principalmente en nuestra región, que podrán ver parte de esta programación a través de un canal amigo. ¿Qué más? Decirle que hay 36 pueblos que van a ser parte de 16 países. Hay una nutrida participación de voces y miradas de mujer, y también hay un número muy importante de películas que están, son películas que son de autoría indígena. Así que, bueno, ¿qué más? Vamos a estar el día martes con el foro, ¿cierto? Con mirada de mujer, y también con el foro sobre diversidad, cine indígena y diversidad ancestral el día jueves. Ambos foros van, y toda la programación y la inauguración, así como la clausura, parten a las 22 horas. ¿Qué más? Bueno, eso, no sé si hay algún tipo de pregunta que quieran hacer. ¿Alguna duda? Aprovechar que están nuestros invitados con nosotros.
tanto Alberto como Luna, que son participantes que tienen sus producciones, sus trabajos, Luna un documental y Alberto una ficción. Es como un docuficción, ¿no? Ahí Alberto nos va a comentar. Ambos retratan y sus películas dan cuenta de historias cercanas, próximas. Son sus propias historias las que las han llevado a la pantalla. Ambos también han hecho un recorrido por diferentes festivales internacionales. Yo diría no festivales, no solamente festivales de cine sobre pueblo originario, sino que también han participado en otros festivales a nivel internacional, así que yo creo que son una gran oportunidad para que los conozcan y que puedan poder dialogar con ellos. Así que los invito a los periodistas a poder hacer las preguntas que quieran, ¿no? Y las dudas que podamos nosotros... ¿se escucha? No, parece que no. Ya. Lo ideal sería es que puedan prender sus cámaras para poder verlos, al menos que, porque no se les escucha a ninguno. No sé si no tienen preguntas, si fuimos demasiado claros. Ah. Pero si pueden prender sus cámaras y hacer las preguntas, sería lo ideal. Ya. Mientras les voy a comentar, ya que los veo muy tímidos, voy a hablar sobre los bloques. Nosotros en la programación está 51 películas, está organizado en bloque, así que va a ser esperamos que sea muy fácil la revisión en nuestra plataforma. Está el bloque Defensa del Territorio, Mujeres Indígenas, Artes Indígenas, Choyún con la infancia, Pichiqueche, y el bloque Autonomía y Gobiernos Indígenas y Diversidades Ancestrales. ¿No? Ya. No me quieren responder, no me quieren hacer ninguna pregunta. Bueno, me voy a dirigir entonces, voy a regresar a mis invitados. No sé si Luna, Alberto o Milady quieren aprovechar el espacio para poder comentar algo de sus películas. En principio, Alberto, Luna, y quizás después yo les voy a preguntar a Milady que nos relate un poco el proceso, cómo se llevó a cabo del jurado, ¿no? En el cual ella fue parte. Entonces, Alberto, ¿te gustaría poder comentar un poco de tu película, sin contarla completamente, ¿cierto? Un poco de qué año es y un poco coméntanos, porque yo la vi, tuve la oportunidad de verla y es una hermosa película que ahí tu madre entiendo que es una de las protagonistas, ¿no? Sí, gracias. Mamá Para es una película que trata sobre mi madre, la lluvia, y ocurre justamente durante la temporada de lluvias y está íntegramente grabado en quechua. Hay unas partes que están en español y la película fue grabado durante un año y medio, más o menos, una grabación de un año y medio. Y básicamente el proceso de realizar el documental fue rodaje y montaje. Y se iba agregando o quitando cosas para que la historia vaya tomando forma. Y posterior a esto estrenamos en Clermont-Ferrand y esto fue el año pasado, justamente en inicios de año.
Y bueno, a partir de ahí hemos recorrido muchos festivales y también tenemos el privilegio de estar en este hermoso festival. Es un corto, ¿verdad? ¿De cuántos Sí, minutos está? es un cortometraje que dura 17 minutos y, y todo ocurre acá en la ciudad de Juliaca, por donde vivimos. Eh, Trata sobre mi mamá, ¿no? Que es una señora que se dedica al negocio de las golosinas y básicamente es eso, su día a día y, y todo, y nos va contando, relatando, ¿no? Parte de su historia también. Gracias, Alberto. Luna, no sé si quieres comentar algo. Bueno, yo voy a aprovechar de comentar que dentro de las 51 películas que tenemos seleccionadas, 17 son dirigidas por mujer, ¿no? Y Luna es una de estas directoras que tiene su documental. Luna, ¿qué más puedes comentar de este documental? Aparte de lo que de alguna forma enunciaste al inicio de tu presentación, ¿no? Que es sobre tu padre. Bueno, decir que el padre de Luna es un destacado, yo diría, es como uno de nuestros filósofos indígenas, ¿no? Activista, de ahí de los 90, ¿no? Quien de alguna forma colocó uno de los temas de hablar de comunalidad, ¿no? En vez de comunidad. Y bueno, es como un destacado pensador que ha estado presente no solo en el ámbito de la comunicación, sino que también en muchos sectores también políticos, ¿no? Con mucha presencia, con mucho peso, con su conocimiento a nivel internacional. Yo creo que ha traspasado las barreras de lo que es Oaxaca y lo que es México. Sí, podremos estar de acuerdo. Muchas gracias, Janet, por la presentación. Siempre es un poco, da nervio, ¿no? Poderse expresar un poco en torno a la familia y en torno al trabajo que se está haciendo en conjunto. Yo creo que un festival como el FICMA Gualmapu pues es un espacio muy relevante para el cine en general del mundo, ¿no? El cine es una forma de dibujar nuestra forma de percibir nuestras cosmogonías y es importante que cada vez más el espectador en general, no solo de pueblos indígenas, pueda tener acceso a escuchar y ver las historias realizadas desde otras formas de pensar, desde otras formas de hacer la vida, ¿no? En este caso, pues podemos compartir una historia que podremos pensar que es una historia particular, pero en realidad después de muchas funciones alrededor del mundo, nos damos cuenta que es una que empatiza como con el público en general, porque estamos hablando de temas, digamos, universales, temas como lo es la paternidad, como lo es el cuidado, como es el entendimiento de lo que implica el afecto desde los pueblos indígenas, en este caso desde la sierra, el pensar y el confrontar cómo la cultura hegemónica, una de las cosas que ha hecho, aparte de, digamos, de solo colocar un estándar de belleza o de colocarnos en el imaginario ciertas locaciones en el mundo, también ha colocado de forma hegemónica algunas formas de expresar el afecto y ha invisibilizado las formas de expresión del afecto que tenemos desde nuestras culturas, cada una de maneras distintas, de maneras únicas y particulares. En este caso, por eso la película documental Tío Jim, pues hace la pregunta, invita a hacer la pregunta al espectador de cuántas formas hay de decir te quiero.
para nosotros, desde Guelatao, yo siendo como ya la segunda generación de cineastas en mi comunidad, esta película también pues es un homenaje abierto a la primera generación de comunicadores, de cineastas que decidieron tomar las cámaras para expresar nuestra propia forma de vida, ¿no? Es importante decir que los pueblos indígenas llevan ya más de 4 décadas construyendo sus propias narrativas en el audiovisual, también desde la radio y desde la música y desde el teatro, muchísimo más décadas antes, ¿no? Y que es muy importante el que los espectadores que no pertenecen a una cultura indígena pues puedan tener el acceso a entender la vida desde otro lugar, ¿no? Sin duda, hoy el mundo nos está diciendo que necesitamos cambiar la lógica de pensamiento, cambiar la lógica de cómo hemos pensado que se hace la vida, y los pueblos indígenas en su gran mayoría son los salvaguardas de ese conocimiento que ha permitido tener una relación mucho más estable, digamos, con el medio ambiente y ha cuidado, digamos, el entorno, ¿no? Estamos en un momento crisis en todo el mundo y las historias de los pueblos indígenas, las historias que hacen una revisión de cómo cuidar el contexto, de cómo cuidar el medio ambiente, son las historias más urgentes hoy en día que escuchar, porque de Mónica se ha contado pues las historias de cómo destruir el mundo básicamente, ¿no? Pero las historias de cómo cuidar el mundo están contadas desde los pueblos indígenas, y por eso un festival como el FICUAL MAPU pues es un festival realmente relevante para todos los espectadores, y estamos pues muy contentos, además de saber que entendiendo las medidas y la pandemia que nos atraviesa en todo el mundo, pues justamente una plataforma en línea pues permite que estas historias que normalmente tal vez se hubieran visto en el territorio mapuche, pues ahora puedan ser vistas en todo el mundo. Entonces, pues creo que es un gran día también para todo el equipo del FICUAL MAPU, de celebrar que también las historias están saliendo de las fronteras, y que los espectadores van a poder tener acceso, ¿no? Un acceso privilegiado a escuchar y ver historias que sin duda de otra manera no serían posibles. Gracias, Luna. Bueno, ahora sí, vamos con algún periodista por ahí que quiera acompañarnos. Mari, no sé si se me escucha. Mari, ñaña. Mari Compulamien, yo soy Ángel Valderrama Cayumán y desde el medio Mapu Express, que es un medio con 20 años de existencia, quisiéramos preguntarle a Milady, que es parte del jurado de la selección oficial del festival, que en torno a las películas de la selección oficial, si ella, cómo nos puede compartir los temas de este año de la convocatoria. Queremos saber qué están pensando, cómo se están mostrando los pueblos indígenas alrededor del mundo, cuáles son los temas que ella considera que están apareciendo o que están presentes en esta convocatoria. Vale. Bueno, pues también antes de poder responder, quisiera como contarles un poco cómo hicimos el proceso, ¿no? Desde el mes de diciembre hemos estado en un trabajo juicioso de visionar las películas y hemos evaluado varias categorías, ¿sí? La categoría Shoyun infantil, la categoría de defensa del territorio, de voces de mujeres, diversidades sexuales, autorías indígenas, que para mí es una de las categorías más bonitas y especiales que tienen el FICUAL MAPU, ¿sí? Porque es un espacio donde se destacan esas habilidades que tienen los realizadores, que generalmente son nuevas personas, de algún modo que a la final consiguen mostrarnos
sus pensamientos a través de una obra, ¿no? De una película. Bueno, entonces son varias las categorías. Afrodescendiente también, solo que no hubo casi, solo había un par de películas, entonces finalmente decidimos como no colocar, pues a designar cuál merecía un reconocimiento, ¿cierto? Este proceso lo hicimos juiciosamente en versiones anteriores del festival. El jurado lo que hacía era visionar todas las horas completas. En esta versión del festival fue un poco ajustándonos en una comprensión, sí, desde el festival por la disposición de tiempo que se requería y por y por bueno el trabajo un poco de disposición que hacemos nosotros pues como jurados, ¿sí? Colaborando con el festival. Entonces lo que hicimos hasta que se habla el gallo lo que hicimos fue evaluar varias categorías, ¿sí? Y ahí empezar a mirar. Hay aspectos que son muy importantes dentro de lo que hemos visto, ¿no? Uno es, no, ese no es. Uno es cómo empezamos a ver, realmente hay una cuota muy importante de producciones que van dirigidos por comunidades étnicas, ¿sí? Hay una cuota muy importante y especial que creo que es un poco más de la mitad, más o menos, tratando de dimensionar, o por lo menos con una participación mucho más protagonista que en versiones anteriores, o bueno, que en lo que venimos viendo de las realizaciones cinematográficas que se hacen con pueblos étnicos, ¿no? Y entonces estos nos dan algunos elementos para identificar también este aspecto que estamos hablando de la autodeterminación y de la autorrepresentación, ¿no? Entonces es un poco más notorio saber sobre todo la profundidad temática y la profundidad incluso visual, audiovisual, en películas que son hechos y narrados desde las mismas comunidades. Sorprende mucho cómo estas nuevas narrativas también nos hacen ver, nos hacen transitar a espacios y a universalidades distintas a lo que se acostumbra generalmente a ver en espacios como festivales de cine abiertos, ¿sí? Como sin alguna temática cerrada, pero es muy bonito también. Hay unas categorías que dieron un poco más de lidia, sí, como visionar, porque por ejemplo en el el derecho al territorio, en la defensa del territorio, esa es una de las temáticas que siempre nos ha afectado y que constantemente desde las comunidades indígenas y no indígenas siempre se trata, ¿no? Porque es un tema que está muy ligado a nuestras ancestralidades y es un tema que está ligado a nuestros contextos, ¿sí? Entonces es un área o es una categoría en el que se reciben muchas producciones audiovisuales que abordan esta temática y también pues hay como una gran diversidad de formas narrativas en la que nos muestran todo este proceso por la defensa del territorio. Otra de las categorías un poco complejas fue el de derechos de mujer, ¿sí? De las mujeres, voces de mujeres, y es algo que personalmente y a mis compañeras pues, de jurado nos encantó porque nosotras fuimos las tres juradas, Ecuador, Chile y acá, y yo de Colombia, que evaluamos esta categoría y encontramos, por ejemplo, que de las que estaban ahí en la seleccionadas de la selección oficial, la mitad más uno creo era de las películas era dirigidos por mujeres de comunidades, ¿sí? La otra, los otros trabajos eran trabajos colectivos, se autodenominaban colectivos, y trabajos no realizados pues por directoras mujeres, pero sí con un respeto y un respeto audiovisualmente cinematográfico también por el quehacer, el pensar y el ser de las mujeres, ¿no? Por todos esos procesos femeninos. Entonces es también bonito como
se destacaban esas problemáticas, esos conflictos que nuestras comunidades permanentemente viven, un poco de discriminación, quizás un poco de estas diferencias entre las relaciones pares hombre-mujeres. También hay una línea muy bonita que es una línea un poco más narrativa, poética e íntima, que por lo menos pues aquí hay varios trabajos muy sensibles y como con una exploración audiovisualmente distinta, ¿no? Que no es como tan genérico, no usa recursos audiovisuales y cinematográficos tan genéricos y tan comúnmente vistos, ¿no? Entonces esto es bonito también toda esta exploración. También llama mucho la atención aquí dentro de las películas seleccionadas la gran diversidad de pueblos presentes. Si bien creo que son alrededor de, a ver, Janet, si algo me confirma esta información, pero creo que son como alrededor de 76 pueblos de distintos países. Entonces creo que ese es uno de los objetivos de un festival como el Ficwal Mapu, ¿sí? Un festival que es una ventana abierta y de circulación para películas y obras audiovisuales que narran y que muestran las vivencias de nuestras comunidades, ¿sí? Entonces creo que eso es bueno porque generalmente años atrás los pueblos que se venían representando eran como los mismos grandes pueblos, ¿no? Entonces ahora vemos pueblos un poco más pequeños que también, o pueblos no tan mencionados o no tan cinematográficamente retratados, que también están ahora mostrándose a través de historias que nos cuentan. Otro de los aspectos que también encontramos es la alta producción en lenguas nativas. Bueno, pues hay una significativa, más que alta, una significativa producción de películas que están habladas en las lenguas maternas, en las lenguas nativas, en las lenguas originarias, y pues esto de todas formas es un aporte muy importante que a través de este festival y de esta ventana también se expone para ayudar un poco a la preservación, ¿no? De esas prácticas tradicionales y esa, como diría yo, como esa necesidad también de la lengua propia, porque una de las cuestiones significativas también al momento de narrar audiovisualmente es cómo a través de nuestra lengua se transmiten ciertos pensamientos y ciertas vivencias que en español o en cualquier otra lengua que sea un poco más hegemónica no es posible incluso a veces entender, ¿no? Entonces eso también es muy bonito como estas películas le apuestan a la conservación, a la preservación también de las lenguas originarias. Hay una importante y bonita exploración narrativa y estética, tanto de los trabajos hechos por comunidades indígenas como por los trabajos o esas miradas que acompañan las realidades o los procesos de las comunidades. Entonces, no sé si con esto abro como más o menos un panorama. Contarles también que había algo muy bonito que nos sucedió dentro del jurado, dentro del equipo de jurado internacional, y fue que teníamos pues las plenarias y los debates, ¿no? Para seleccionar, y una de las compañeras que lleva apoyando el festival varios años decía que esta vez todos somos de pueblos originarios, a diferencia de veces anteriores, ¿no? Entonces también es como estas relaciones entre hermanos y hermanas, y sobre todo en la fluidez del diálogo y de ese escuchar las opiniones, pues como que se da de manera armoniosa, ¿no? De algún modo. Entonces hablábamos también como que yo les contaba de unos amigos que tuvieron una experiencia de producción dirigido por personas que no eran de comunidad, y decían, ellos siempre se la pasan peleando y discutiendo, incluso grabando. Y entonces ellas decían que a veces en estos procesos de selección y de jurados juega mucho ese tipo como de sentimientos de no, yo quiero que esta película, como un poco de ego, de orgullo, no sé qué sea, y entonces se van como un poco a rivalidades, no, que esto estuvo en tal festival, entonces que hay que poner, no. Entonces nosotros no
hicimos un diálogo muy bonito, muy fluido y armonioso. Entonces yo creo que eso también habla mucho de las formas de ser y hacer de las comunidades. Pues no estoy, no quiero hacer un estereotipo ni nada, pero fue como un proceso muy bonito que nos sucedió en esta versión del festival. También contarles que encontramos, pues esto es un proceso, ¿no? De todo el FICO del Mapu, creo que es un proceso dentro de la curaduría, la selección de las películas para recibir reconocimiento, bueno, en toda la producción, y entonces estábamos hablando como que quedamos sugiriendo como algunos aspectos que de todas formas nos parecen importantes y que probablemente para el próximo FICO al Mapu quizás lo tengan presente, y es también como destacamos esas habilidades, esos talentos o esas trayectorias que algunos de los hermanos y hermanas tienen, ¿no? Por ejemplo, destacar buenas fotografías, buenos diseños sonoros, y ya no desde la colectividad obviamente, pero también un poco desde esa personalidad, ¿no? Como acá hay una presencia muy, muy importante y significativa de mujeres directoras, ¿no? Entonces también como destacar todo eso y hacer reconocimientos a procesos y a personas, también un poco más allá solo de la obra completa de la película. Bueno, para decirles tengo un montón, pero aquí nomás paro, no sé si respondí como dentro de todo el panorama. Gracias, Milady, gracias. Muchas gracias a Milady y al gallo. Me quería robar me robó, mejor dicho. Entre Milady y el gallo. Gracias, no, estuvo muy bien. Muchas gracias por contarnos también de este proceso, ¿no? Comentarle a la gente que se sumó aquí a la conferencia, en que FICO al Mapu tiene dos procesos, ¿no? Las películas llegan de diferentes formas, son postuladas, nosotros también las bajamos de algunas plataformas donde los directores y las productoras las suben, ¿cierto? Tenemos un visionado, qué sé yo, alrededor de 300 películas, las vemos entre un equipo de programación, las revisamos y luego de eso se hace una selección, y esa selección el jurado internacional es la que finalmente las revisa y bueno, y les da, de acuerdo a nuestras categorías, las va premiando con alguna distinción, ¿no? Eso como a modo de proceso, ¿no? De proceso. Y habitualmente, bueno, a diferencia de otros años, este año fueron divididas y seleccionadas para que no fuese tan fuerte todo ese trabajo, porque habitualmente de manera presencial el jurado le corresponde ver en la totalidad de las películas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si quieren, prenden la cámara y pueden preguntar. Inche Janet, por acá. Ya la viendo. Mari Compuche, Mari Piñén, Inche Daniela Catrileo Cordero Piñén. Hola a todas, a todos. Mi nombre es Daniela Catrileo, estoy acá en nombre de Llena Revista, un colectivo también que ha levantado este medio de arte, pero también de pensamiento de pueblos indígenas, sobre todo desde el Gualmapu. Y bueno, mi pregunta va también un poco a Luna y Alberto, pensando más allá quizás del festival, sino pensando en el contexto como político y sanitario en el que nos encontramos. Pensaba hace un rato cuando comentaban sobre todo con el nombre, ¿cierto? Y la temática que tiene este año el festival sobre la autorrepresentación de los pueblos indígenas. Pensaba también en el abuso y la fetichización que han tenido los pueblos a lo largo de nuestra historia colonial. Pero pensaba justamente ahora con respecto al año que hemos vivido, de qué manera, y ahora hago un poco la pregunta o un modo de reflexión también para que nos podamos expandir con respecto a ello,
y es como las imágenes también pudieron transformarse o se transformaron o podrían llegar a transformarse a partir de la pandemia también. De qué manera estas imágenes que empezaron a salir durante el año pasado y que son parte de, quizás de algún trabajo que están haciendo, también pueden contribuir a pensar de un modo distinto el año tan terrible que hemos vivido todos de manera transversal, pero también quizás como propuestas de imágenes que hayan ido saliendo a partir de justamente de la crisis sanitaria. No sé si ustedes por ahí tienen algún trabajo que se esté haciendo, que esté pensando aquello, o también pudieron estar pensando en cómo se podrían transformar aquellas imágenes a partir de la crisis. Eso, Julián. Alberto Oluna. Sí, el tema de la autorrepresentación es un tema un poco bien delicado, por lo menos aquí en Perú. Siempre se han realizado películas con temáticas o que tengan personajes de origen andino, amazónico, básicamente indígenas. Y siempre los que han estado detrás de cámara siempre han sido gente, digamos, que no tiene una relación directa con las personas que están protagonizando esta historia. Nosotros siempre acá en forma no de molestia, sino en forma digamos, una forma de bromear, la cota, como lo llamamos acá, siempre ha sido los pitucos, los llamamos así, gente que digamos es de un estrato social totalmente diferente a los indígenas y que tienen una tez blanca y no sé, que han estudiado en Nueva York o en alguna parte cine y vienen al país y van a la selva o vienen acá a los Andes y empiezan a grabar a la gente ahí en sus comunidades y luego se llevan todas las grabaciones, lo editan y mandan a festivales y básicamente, como dices, se hacen famosos, hacen dinero, yo pues con todo eso. Y de ahí y algún cambio significativo en esa comunidad no existe, no existe. Y siempre ha sido, y tal vez la molestia no es por eso, o la incomunidad no es por eso, sino que la incomunidad es tal vez porque han representado de una forma totalmente errónea, empezando por el idioma, la traducción es pésima, no saben ni siquiera decir hola en quechua o en cualquier otro idioma nativo, pero sin embargo se atreven a grabar una obra en quechua, o, por ejemplo. Y la traducción es mal y para nosotros como la comunidad quechua es realmente una ofensa, ¿no? Creo que para cualquiera que traduzcan mal su idioma o otro idioma, creo que se ve muy mal, ¿no? Y también se nota la poca profesionalidad o la poca importancia que le puedan dar, ¿no?, a un idioma nativo. Y pasa eso, ¿no? Entonces, creo que muchos realizadores, muchos cineastas acá en el sur del país nos hemos cansado de eso y por eso que nosotros hemos empezado a grabar nuestras propias historias y nuestros propios idiomas y hablar de nuestros problemas, porque mejor que nadie lo conoce y sabe la existencia de estos problemas como nosotros. Y yo digo que no pueda, que un tema es exclusivo de un cierto sector o cierto grupo social o cierto grupo étnico, pero entiendo de que cuando uno pertenece a una comunidad conoce mejor sus problemas que otro totalmente ajeno a esa comunidad. Y eso básicamente lo que nosotros hemos intentado hacer. O sea, yo soy también ya la segunda generación de realizadores de acá, de Juliaca, que se han producido, es decir, acá en Puno, Juliaca, en toda la región. Es donde nace una de las olas más importantes aquí en el país, que se llama el cine regional, que se ha hecho cine fuera de Lima y que se ha hecho con recursos mínimos, ínfimos y con cámaras, digamos, para el estándar industrial de Hollywood o de cualquier otra industria cinematográfica. O sea, no podría estar considerado como cine, ¿no? Es más, mucho a estos realizadores se les ha denominado no cineastas, sino videastas, porque usaban cámaras de video para hacer sus películas.
Y creo que es eso lo que estamos intentando hacer, autorrepresentarnos con mucha dignidad, con mucho respeto, nuestras historias, nuestros problemas que tenemos. Gracias, Alberto. Luna. Pues creo que es difícil como tener que estar todo el tiempo nombrando como la violencia histórica que han vivido nuestros pueblos indígenas en todo el mundo, ¿no? Como pues a la concentración de la riqueza y a una forma de pensamiento que está llevando a este mundo a la autodestrucción, ¿no? Es difícil tener que estar mencionando todo el tiempo que las historias que estamos presentando seguramente en su gran mayoría atraviesan por mecanismos de violencia. Y cuando se nombra la violencia, cuando algo que, digamos, un contexto en el que hemos crecido, lo volvemos a ver, también se hace el ejercicio de volverse a doler, ¿no? Duele la discriminación, duele todos los mecanismos que se han ejecutado desde los diferentes estados, desde las diferentes instituciones para eliminar el conocimiento que se ha tenido desde la diversidad de formas de hacer la vida, que eso es lo que son los pueblos indígenas, ¿no? Formas distintas de hacer la vida. Entonces, cuando se habla del cine que se crea desde los pueblos indígenas, no podemos obviar que se crea bajo un contexto de suma violencia y de suma discriminación. Nos gustaría estar hablando de otros temas, seguramente, ¿no? Nos gustaría estar fantaseando con otras cosas, seguramente, pero vivimos una realidad muy, muy clara y muy concreta que tiene que ver con muchos siglos de violencia, ¿no? Entonces, el ejercicio que hace cada uno de los cineastas, el ejercicio que hace el equipo del FICUAL MAPU, son ejercicios muy complejos porque están luchando con una violencia sistémica, ¿no? Y el pedir un fondo para hacer el festival, el generar mecanismos más equilibrados para que cualquiera de nosotros pueda acceder a los financiamientos internacionales, para que se pueda ver nuestro trabajo, pues es una lucha totalmente inequitativa, pues, ¿no? No podemos poner en comparación, digamos, los kilómetros que cada uno de los realizadores de pueblos indígenas tiene que caminar de manera literal para poder difundir su trabajo, ¿no? A los kilómetros que tal vez puede tener que caminar algún realizador, algún cineasta desde las ciudades que se han, digamos, como promovida como los espacios de entropía cultural en el mundo, ¿no? Entonces, no está fácil y es muy desafortunado tener que evidenciar que nuevamente las cosas no han cambiado, ni para las mujeres ni para los hombres indígenas. Los mecanismos de violencia solamente se van como transformando y seguimos siendo nosotros pues los contadores de las historias de nuestros pueblos, las historias más recientes, tal vez las más contemporáneas, pero son las historias de nuestros pueblos las que estamos logrando como colocar en las películas. Y en el entorno de la pandemia, yo creo que es urgente que podamos escuchar las nuevas historias que se están viviendo en estos últimos meses, ¿no? Yo creo que las películas que van a salir después de estos meses, justamente, pues van a permitir como compartir conocimientos de cuidado que han permitido a muchas comunidades pues seguirse sosteniendo también. Y al mismo tiempo, pues muchos aprendizajes muy dolorosos, ¿no? No es fácil la época que nos está tocando vivir y desde la sierra en Oaxaca, pues les mandamos también un fraterno abrazo porque sabemos que no es una época fácil para nadie, ¿no? Y que deseamos que las películas que se puedan ver en esta
en esta plataforma del FIC Wallmapu, pues sean como una especie de aliento de esperanza justamente para estas épocas tan difíciles que nos están tocando. Gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta? Si no, yo a comentar, ¿no? Especialmente para nuestros invitados que hoy día nos acompañan en esta conferencia de prensa que, bueno, no solamente en Chile, no solamente estamos en un contexto, este festival se da en un contexto especial que es de manera online, ¿cierto? Dada la situación sanitaria, hecho que a nosotros nos preocupa porque somos un festival que realiza su quehacer pensando justamente en los territorios, en aquellos lugares donde habitualmente no se llega con ningún tipo de producción, no solamente con la producción indígena, sino que con muy pocas actividades culturales, con pocas visitas, ¿no? que hacen romper yo diría, ese aislamiento que habitualmente tienen gran parte de los territorios y lugares que están acá en Wallmapu, ¿no? En territorio mapuche. Sino que también se dan en situaciones especiales. En Chile desde el año pasado, se está viviendo un movimiento, el llamado estallido en octubre del 2019, de alguna forma nos muestra o pareciera dar los pasos a otro Chile. Este año, ¿no? En abril, se va a tener la oportunidad de cambiar la Constitución que durante más de 30 y tantos años estuvo presente, una Constitución que se diseñó en dictadura, ¿no? Y que de manera muy puntual los pueblos indígenas van a poder tener una suerte de representación, ¿cierto? Y van a poder ser parte de este proceso. Contarles también que no ha sido un relato fácil. Quizás el pueblo mapuche, a diferencia de otros pueblos de Latinoamérica, no se ve dentro de lo que son los estados, ¿no? Lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Bolivia o en México o en Perú. Nosotros hablamos y apostamos y no queremos abandonar la autonomía, ¿no? Como pueblo, como nación mapuche, pero creemos que nos parece un hecho histórico alentador, sobre todo para el pueblo chileno. Y creemos que en ese contexto donde se van a dialogar muchos temas que son importantes, como el idioma, como sus diferentes, como la educación, la previsión social, ¿cierto? Creemos que la comunicación tiene que ser uno de los ejes que esperamos por cierto, que aquellos constitucionalistas que surjan de los pueblos indígenas los puedan colocar, ¿no? No solamente pensar en una legislación especial que regule a los medios de comunicación y que regule o intervenga, ¿cierto? O que rescate a los medios de comunicación que están ahí atrapados por parte de los secuestrados, ¿cierto? Por las empresas y por los medios corporativos, sino también poder tener ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio súper humano y súper sanador, que es por parte de los pueblos indígenas tener alguna posibilidad de acceder a estos medios de comunicación, ¿no? Y de alguna otra forma también comentar que este lema de la autorrepresentación no solamente tiene que ver con el hecho de cómo nosotros, desde los propios pueblos indígenas, desde los propios cineastas, puedan relatar esa mirada, ¿no? Como pueblo originario, sino que también tiene que ver con la decisión nuestra como festival, ¿cierto? Y como pueblos indígenas, de privilegiar y decidir qué tipo de material nosotros seleccionamos
respecto al tipo de tratamiento, ¿no? Lamentablemente todavía hay películas, documentales y trabajos que llegan con una mirada sesgada, colonial, que no nos aporta, ¿no? Entonces, solo reforzar eso, ¿no? Que cuando hablamos de autorrepresentación, no solamente nos referimos a cómo queremos ser vistos y qué tipo de construcción de relato queremos hacer, sino también tomar la decisión y de qué trabajos nos parecen que no contribuyen, ¿no? Y decirlo con toda la energía y la fuerza que como, al menos como festival, creemos que nos corresponde comentar o instalar o dejarlo claro para el resto de la comunidad, ¿no? No solamente chilena, sino para la comunidad internacional, porque sentimos que respetamos, representamos a otros pueblos indígenas y a otras nacionalidades que aún estamos en diferentes partes del mundo. Eso, no sé si hay algo más, sino simplemente agradecer a cada uno de los que se conectaron y que nos están apoyando. Para nosotros es muy importante, está ahí la radio Kerruf, todavía Por acá está, así que quería hacer una agradecemos a los amigos, a Mapu Express, a Yene Revista, y bueno, y a todas las periodistas que han participado y se han unido a este espacio. Esperamos que nos acompañen. Recordarles que esta noche a las 22 horas vamos a estar con la inauguración y a partir de ese horario las películas, las 51 películas van a estar liberadas, más la película de inauguración que va a estar por 48 horas disponible en la plataforma en forma gratuita y abierta a casi todo el mundo. Bueno, Janet, dejarlos y agradecerlos, que los invitados puedan despedirse. Yo por mi parte doy las gracias y nos vemos a la noche a las 22 horas. Luna, Milady, Alberto, no sé si quieran decir algo antes de despedirse, ya nos estamos cerrando. Creo que la radio Kerruf quiere hablar. Sí. Janet, ¿me escuchas? Sí, perdona, no te vi. Pensé que ya no me funcionaba el micrófono. Bueno, Ya. agradecer la invitación al punto de prensa, a todas las personas que están participando en esta versión. Yo quería preguntar por una película, a propósito de lo que tú estabas hablando sobre la autonomía de los pueblos. Es la película que ustedes eligieron como invitada, Noa Piugatuk. ¿Por qué la eligieron? Me gustaría consultar y cómo se relaciona justamente con la autonomía de los pueblos que nos han informado por interno. Es el tema foco de esta versión. Si nos pudiera responder eso, te lo agradecería mucho. Sí. Y estamos en vivo por nuestra señal online también, radiocurruf.org. Así que muchas gracias. Ya. Bueno, gracias por conectarse y por permitirnos llegar al público de ustedes a través de la radio, ¿no? Bueno, la película de hoy, ¿cierto? Es un destacado cineasta inuit, Zacarías. Él es, yo diría, un pionero en el ámbito cinematográfico. Es director, guionista, es productor y además tienen una productora, tienen una plataforma que nace ahí por la década del 2000, una plataforma en internet que permite llegar a todos los pueblos inuit en el polo norte, ¿no? Con material que pueden visionar pese a tener problemas de señal de conectividad, ¿no? La película Un día se llama, hoy se me fue el nombre, Un día en la vida del pueblo, por acá lo voy a encontrar. Se me fue el nombre.
aquí está. Un día en la vida de Noak Pukatuk, que es la comunidad en el fondo, relata justamente una de las situaciones más difíciles que le ha tocado ver vivir a los pueblos indígenas de Canadá, ¿no? Y que son los internados, ¿no? Los internados son escuelas que el Estado ideó para poder sacar a los niños y niñas de las comunidades y sacarlos de las comunidades, de sus familias y llevarlo a otra ciudad, ni siquiera manteniendo lo que nosotros entendemos por internado. No quiero que pensemos que es un internado que solamente se iba de lunes a viernes, ¿no? Y que los fines de semana se regresan, porque es la imagen que nosotros tenemos a veces de los internados. Estos internados implicaban que los hijos eran arrancados, trasplantados de las comunidades a otras localidades para que se olvidaran no solamente de su familia, sino que de su identidad, de su idioma, y empezaran a vivir otra vida, una vida como canadienses, ¿no? Creemos que es una película que de alguna forma retrata de distintas formas esta intervención que aún continúan haciendo los estados en diferentes partes donde hay pueblos indígenas del Abya Yala, ¿no? Hay una metodología también de trabajo que es bastante interesante. Participa gran parte de la comunidad en estos trabajos. Su familia, así como participa la familia de Alberto, de Luna, la de Meli, ¿cierto? Que es una de las películas mapuche que hoy día va a estar, donde la familia es parte de esa producción. Es uno de los mecanismos y uno de los métodos que yo creo que caracteriza la producción de los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué más? Está hablado en Inuit, y creo que también da cuenta de un humor muy particular, característico de los pueblos indígenas, que pese a la adversidad está presente también su humor. Vamos a ver a los jóvenes correr en esos trineos, ¿no? Ir jugando mientras se avanza en búsqueda de los productos que ellos van a recolectar, ¿no? Eso a grandes rasgos. Es una película muy hermosa. Zacarías ha estado en muchos festivales participando. Ha sido una película premiada, es desde el 2019. Estuvo ya en Venecia. Abrió el Festival Internacional de Cine de Toronto. ¿Qué más? Bueno, ha estado por varios lugares del mundo. Eso, mi querido Landian. Muchas gracias, Janet. De nada. Y bueno, y va a estar disponible 48 horas, ¿no? Así como gran parte para la audiencia, sobre todo de Radio Curruf, contar que la programación previa inscripción, que es algo que ojalá se animen a hacerlo, no está difícil, hay un tutorial que ahí está en las redes sociales, simplemente con un correo electrónico pueden acceder a la plataforma, no es muy complejo y van a tener películas con diferentes temáticas que están disponibles, ¿no? Y esperamos que puedan no perderse esta gran oportunidad de ver lo que se está produciendo a nivel internacional y que está aún muy vigente. Bueno, creo que finalmente ya nos vamos cerrando. Ya me perdí si se despidieron. No, yo quería que recordé una parte que se me había olvidado, que es muy especial, y es a los jurados pichiqueches. Sí, también como darles mención, hay en la categoría Shoyun, que es categoría a trabajos animados. Entonces me gustaría también, como así como dice con las hermanas y hermanos, de destacar los nombres. También estuvieron los niños Bastián Mena, Ryan Flores, Conal,
María Paz, Rocío Soto, ellos mismos visionando las películas que se les seleccionó y también dando a conocer cuál era el de su preferencia. Entonces también me faltó eso. Muchas gracias por la invitación, por esta experiencia en el FICO al Mapo. Y bueno, creo que hay un gran evento, una gran celebración ahora ya todos estos días viendo los trabajos y invitándonos a conocer todas esas historias tan impactantes y tan bonitas que hay en el camino. Chartu, mi lady. Bueno, creo que ya, si Luna y Alberto no se despiden, los dejamos invitados para la noche. El día martes va a estar Luna con nosotros, así que, y Alberto va a estar ahí, prendió su micrófono. ¿Quieres despedirte, Alberto, o ya vamos cerrando? No, sí, muchas gracias por la invitación y bueno, solo quería invitarles para que pudieran ver Mamá Para, que en nuestra cosmovisión andina nosotros tenemos una creencia que la lluvia como el dador de vida, como una bendición de los apus, pero hay ocasiones donde también resulta ser una maldición porque la lluvia termina inundando las chacras y los ganados a veces se quedan sin pasto por eso y la gente obviamente es castigada y este cortometraje trata sobre estos castigados, sobre estos desplazados, sobre estos perdedores, ¿no? Sobre una mujer de ascendencia quechua, analfabeta, que tiene que firmar con una X para decir que no sabe escribir ni leer, pero es cristiano. Y quiero invitarlos para que puedan verlo aquí en este hermoso festival y todo eso, ¿no? Y gracias por todo. Gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes, ¿no? Y los esperamos para esta noche. Con el saber de los ancestros nos guiarán. Kuifike kimun meo kisu dugun wayin, ¿no? Muchas gracias y nos vemos hoy a las 22 horas. Turin Piñeta Milelín, Pico el Mapu Meo. Teuma Cayurupa, Duliña Fitamia Quintuam, Chipu Pesao Internet Mo. Kisunganewun, Cayu Amulechi, Pico el Mapu Meo.